A esta hora en Mega Noticias vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación CIBRUC. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias, Alberto García. Buenas tardes a ti y buenas tardes a tu público y buen provecho. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues ¿es tan grave este asunto del aire tan malo que respiramos la mayoría en este país? Es decir, los que viven cerca de zonas urbanas, que viven cerca de refinerías. ¿Está así de grave el asunto o no? Mira, es bastante grave el asunto. Sin ser alarmistas, te pongo un ejemplo. Las ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entremos en algo muy común. Sacan a pasear a sus mascotas, perros, tienen gatos, hay palomas que están de manera salvaje y hay personas también que defecan en la calle. Todos estos que te acabo de enumerar defecan usualmente en la calle y se quedan a la intemperie. Una vez que se quedan a la intemperie, todo esto se seca por la acción del sol y se volatiza. Y esas son las capas, un poco, eso hace que las capas de aire que se ven entrando a las ciudades se vean un poco cafés, aparte de otros contaminantes que vamos a seguir tocando y vamos a seguirles comentando a tu audiencia. Pero con esas simples mascotas es lo que estamos respirando constantemente en las grandes ciudades por la irresponsabilidad tanto de gobiernos de hacer un control de estas palomas y como los animales y regular que cada persona que salga tiene que recoger las heces de sus animales. Si a alguien de tu público le ha caído una excreta de estas palomas en su coche, tú sabes que en cuanto se seca, te deja una mancha permanente en la pintura muchas veces. Bueno, eso se está respirando, mi estimado Alberto. Híjole, qué terrible situación. Por ejemplo, hay gente que vive en departamentos pequeños, que tiene 1 o 2 gatos, y los gatos, pues bueno, se acostumbran ahí a ir a su arenero, pero pues dejan ahí pues, sus heces. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Sí? ¿Esa gente está respirando eso todo el tiempo en su pequeño departamento? Si las dejan que se sequen, sí. Hay acción del viento en los departamentos y esas heces, una vez secas, se volatilizan. Y eso es lo que respiramos. Y todas estas pequeñas partículas de contaminantes, en las cuales entran también las famosísimas llamadas 2.5, Sí. el problema es que son tan pequeñas que se alojan en la parte interna y más profunda de los pulmones. Y eso nos conlleva a enfermedades que no deberíamos de tener. Exactamente. A ver, platiquemos de estas famosas 2.5 que se menciona mucho. O sea, ¿qué son metales que andan en el ambiente? ¿Qué son estas, Alfredo? Pues son todo tipo de partículas. Te pongo otro ejemplo. Los camiones, cuando hacen su recolección, presionan la basura. Y esto lo puede ver cualquier ciudadano. Como no tienen sellos herméticos, no sé si les ha tocado ver, chorrean lixiviados. Y ahí pueden ir metales pesados, rastros, como ya se mezcló la basura y no se separó, pueden ir tintas que pueden traer diversos químicos y que pueden traer hierro y pueden traer muchas otras partículas químicas, se seca y se volatiliza. Y ahí entramos con que la mayoría de los camiones van chorreando estas sustancias. Sí. Porque 1, no hay separación. 2, ya hay tanta prohibición de las bolsas
que la gente ya no pone los residuos orgánicos en bolsas para que no escurran. Y ahora todo se echa en un bote, se tira y los camiones tienen que prensar y que compactar la basura. Entonces, estas medidas ambientales que tanto promueven empiezan a traer consecuencias a la salud de las personas. Ah, ¿sí? que sí. Y hay otras partículas que también están suspendidas que provienen de la industria. Exactamente. De eso vamos a hablar. Los autos, la basura, las heces fecales de los animales y la industria. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Alfredo, y regresamos con más información. ¿Qué respiramos? Hola, buenas tardes, Alberto. Saludos para ti, para el auditorio y para Alfredo. Déjame pasar con Alfredo rápidamente. Entonces, heces fecales, materiales sólidos, la basura, la contaminación de los automóviles, las industrias. Entonces, ¿qué más respiramos con las industrias, Alfredo? Bueno, mira, con las industrias, pues respiramos, por ejemplo, monóxido de carbono, ¿no? Y eso viene en la industria y en los autos. Y este es un tema no menor, ya que recordemos que el cuerpo, cuando respiramos, si tú le das oxígeno o le pones monóxido de carbono, el cuerpo elige monóxido de carbono, es decir, le gusta más el monóxido de carbono e interfiere con la oxigenación. Es un proceso natural. Y por parte de la industria, pues también tenemos dióxidos de azufre, ¿no? Por la quema de carbón en muchos procesos, quema de petróleo, y bueno, vamos a ir explicando qué más, ¿no? Dióxido de nitrógeno, que es algo muy importante, es la quema de combustibles fósiles, combustiones inconclusas, que todo mundo tenemos, bueno, yo ya no, pero muchas personas tienen calentadores de gas, ¿no? Estos calentadores de gas que a veces no combustionan de manera completa el gas y bueno, liberan también algunos dióxidos. Exactamente. Doctora Sonia López, ¿qué tanto está muy de moda el tener mascotas en su casa, incluso en departamentos muy pequeños? 1, 2, hasta 3 gatos, 1, 2, hasta 3 perros. ¿Qué tanto puede dañar el tener mascotas al aire que respiramos en casa? Pues principalmente porque sueltan pelo, sueltan como polvo de la piel, y si uno es alérgico, si uno es asmático, pues esas mini partículas que sueltan a los animales caseros pueden hacer que se exacerben algunas enfermedades. Otra cosa es el mal manejo de las heces o el mal manejo de la limpieza de las mascotas en general, ¿no? O sea, por un tema de limpieza. Pero lo que sí es que desprenden pelo y desprenden pues como caspa, y eso puede exacerbar algunas enfermedades tipo asma. No que por tenerlos en casa te pueden enfermar, ¿no? Es más bien si tú tienes alguna condición. Ahora, el tema de limpieza es independiente, el tema de la limpieza y el manejo de las heces es independiente a que uno pueda enfermarse, ¿no? O sea, y si un animal está enfermo, hay veces o sea, es difícil que un animal contagie a un humano, pero pueden haber ciertos casos por diferentes, digamos que vectores. Por ejemplo, si el perrito o el gatito tiene pulgas, pues te pueden picar las pulgas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sonia, ¿cuáles son los elementos más perniciosos, más peligrosos que hay para los habitantes de las grandes ciudades o en otras donde tengan una refinería? Ahí el aire está bueno, pero la refinería, ¿cuál es lo más peligroso que estamos respirando? Pues lo que respiramos en ciudades grandes son partículas PM10 y partículas PM2.5. Son mini partículas que se encuentran suspendidas en el aire, que emiten, por ejemplo, los vehículos con diésel, la quema de residuos, en algunos lugares los cultivos,
las plantas generadoras de energía eléctrica con carbón, ¿no? Eso, los coches, obviamente, y además de polvo, hollín, humo y aerosol. ¿Qué pasa con estas PM10 y PM2.5? Son partículas muy, muy, muy chiquitas. Hay unas que son, digamos que las de 10 son más grandes, que nosotros las inhalamos cuando respiramos, pero el problema son las PM2.5. Sí. Que son muy pequeñas, son partículas finas que sí se alojan y suponen un mayor riesgo para la salud en las personas porque suelen acumularse en los pulmones, o sea, se alojan, las respiramos y se quedan ahí. Entonces, ¿qué causan? Las consecuencias de estar respirando esto son infecciones respiratorias o exacerbación de infecciones respiratorias, de enfermedades cardiovasculares, pues problemas relacionados con el cáncer de pulmón, no que causen el cáncer de pulmón, si uno ya lo tiene, pues se puede exacerbar, incluso accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hay muchísimas muertes prematuras que se pueden, en las Américas, en la región de las Américas, que se pueden atribuir a la contaminación del aire, ¿no? Una exposición a altos niveles de contaminación en el aire tiene diversos efectos en la salud, ¿no? Riesgos, Sí. lo que decía, enfermedades respiratorias, cardíacas, o sea, que se te broten las alergias, que alguien que tenga asma pueda aumentar el asma, o sea, o tenga más exacerbaciones del asma, incluso conjuntivitis, otitis media también puede haber por la contaminación. ¿Hay alguna recomendación, Alfredo, Sonia? ¿Qué hacer al respecto? ¿Hacer ejercicio a una determinada hora? ¿Cuánto? Pues está uno respirando todo y si hace uno ejercicio, pues está respirando más eso. ¿O qué se puede hacer, Alfredo? Aire libre, hay que ir a zonas donde existen bosques, árboles, pero quisiera hacer una precisión muy particular respecto a lo que dijo Sonia. Para que te des una idea, más o menos, en 2019 en México se registraron alrededor de 48,000 fallecimientos por causas atribuibles a la exposición de aire contaminado, ¿sí? Esto no es un tema menor, porque si bien las partículas 2.5 y las 10 son gravemente agresivas contra el cuerpo humano, no dejemos de lado el hecho de tener rellenos sanitarios en todas las ciudades, afuera de las ciudades, ya que, recordemos, toda materia orgánica en descomposición produce dos gases de efecto invernadero, que son el CO2 y el metano. Concentrémonos en estas tres grandes urbes, que es lo que más se sufre, pero sobre todo Ciudad de México, ¿sí? Está presente el CO2 y está presente el metano. Y como ya te había comentado anteriormente, se le añade el dióxido de nitrógeno. Estos tres elementos son precursores del ozono troposférico, es decir, el ozono malo, el ozono que causa estas miles de muertes en el país, ¿sí? Y muchos se preguntan, oye, pero el ozono no es bueno a nivel de tierra, a nivel de suelo. No, arriba sí, arriba es excelente su función que cumple. Ahora bien, cuando nosotros dejamos de circular, que nos aplica en la Ciudad de México, el hoy no circula, todo mundo protesta. Y todo mundo hemos escuchado que es porque los puntos y mecas están muy elevados. Mucha gente no sabe qué son los puntos y mecas y se molesta y dice, no. Bueno, estos puntos y mecas determinan las partículas de ozono por millón que se encuentran en la Ciudad de México. Cuando estas rebasan ciertos límites, ponen en riesgo la salud de las personas. Por eso te recomiendan, ¿qué cosa? Te recomiendan que hagas ejercicio después de las 6 de la tarde, ¿sí?
porque ya a esa hora se supone, en este caso, que ya el viento desplazó esta concentración de ozono. Entonces puede ser muy de mañana o pasada la tarde el hacer ejercicio, y siempre y cuando hay que ver en qué lugar se hace. Ahora han proliferado por parte de las alcaldías corredores, por ejemplo en el oriente de la ciudad ponen una pista para que la gente haga patineta, bicicleta, corra, y están sobre un canal, así como en Viaducto aquí es un canal, y la gente corre ahí y ves gente corriendo a las 3 de la tarde, donde del lado derecho y del lado izquierdo hay concentración de vehículos excesivos, un tráfico tremendo que está generando monóxido de carbono. Y como hace rato les explicaba a tu auditorio, pues el cuerpo prefiere este monóxido de carbono al oxígeno. Entonces hay que estar muy focalizados. Sí. ¿Dónde corremos? ¿A qué hora hacemos ejercicio? Y si hay contingencia atmosférica, no hacer ejercicio. No pasa nada si dejas de salir a correr 2 o 3 días. Hay que estar tranquilos, ¿sí? Exactamente. Eso hay que volvernos especialistas ya en el manejo del aire contaminado que respiramos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sonia, Alfredo, y regresamos con este tema que está muy interesante. Gracias. Con este tema que estamos respirando la mayoría de los mexicanos que vivimos ya todos en zona metropolitana. Entonces estas recomendaciones son muy en serio. O sea, cuando dicen hay altos niveles de ozono es suspender actividad. Sonia, ya estás de nuevo con nosotros. Hay que hacer ejercicio muy temprano o a partir de las 6 de la tarde. No arriesgarse y no hacer ejercicio por estos corredores donde hay vehículos. ¿Qué otra cosa hay que hacer, Sonia? De repente hay que salir de la ciudad, unos 40, 50 kilómetros y empezar a respirar el aire puro. ¿Eso funciona? Sí funciona, o sea, lo que decía Alfredo, el ejercicio tiene que ser temprano, o sea, el ejercicio al aire libre. Sí. El ejercicio al aire libre tiene que ser temprano o hasta la tarde-noche, ¿no? O sea, no vas a ir corriendo, o sea, no vas a salir a correr a las 3 de la tarde al lado del periférico, ¿no? Que están en la circulación de autos y que están soltando todas las partículas, ¿no? Sí se recomienda de vez en cuando salir a respirar aire puro, sí funciona. Sí. Pero lo que tenemos que hacer es, o sea, pues lo que decían, sí, pues el no circula y qué molesto. Los coches contaminan, también la industria contamina, o sea, siento que el plan del gobierno debería de ir a mucho más del no circula, ¿no? Sino que debería de haber un plan más amplio en cuanto a qué más podemos hacer, porque básicamente la ciudad es contaminación pura, ¿no? Ahora, sembrar árboles también funciona. Para disminuir el calor, por ejemplo, ¿no? Digamos, Sonia, por ejemplo, la gente que estamos en la ciudad, o sea, a lo mejor irse a la Marquesa o acá por rumbo a Puebla o de plano al bosque de Tlalpan, ahí a respirar aire en medio de los árboles, ¿eso purifica un poco lo que traemos en el cuerpo? Pues, o sea, como que purifica, pero por lo menos en ese momento estás respirando aire limpio y se hace este intercambio con menos partículas. Alfredo, ¿cómo ves esto? ¿Qué hacer la gente que vive en medio de esta vorágine de autos y de fábricas? Pues mira, sobre todo la NASA ha estudiado mucho la cuestión del aire, porque pues, manda gente al espacio y ellos tienen que respirar aire reciclado, por llamarlo así. Ajá. Y bueno, yo soy muy malo para el nombre de las plantas. Mi abuela siempre me daba mis cocos porque no me las aprendía, pero existen 3 plantas que purifican el aire. Entonces, si entras a la NASA, ahí dice los nombres. Yo tengo aquí en el departamento, pero estas plantas purifican el aire dentro de los departamentos. Hay que regresar
a tener plantas en los departamentos, ahora ya plantas más específicas que nos ayuden a tener un buen aire dentro de nuestros hogares. Hacia afuera, quiero comentarte que el problema no es menor. Y mira, de verdad, esto lo deben de escuchar las autoridades. No es un tema menor. Para darte una idea, en 2022, México estaba entre los países más contaminantes del mundo y producíamos 487.774 megatoneladas al año. La gente escucha cifras y dice, sí. Bueno, para que se den una idea, una tonelada, solo una tonelada de CO2 es el equivalente a poner una piscina de 500 metros cúbicos, algo así como mitad olímpica, tengo más o menos por ahí la referencia, llena de CO2, una tonelada. Y en México, en 2022, se produjeron 487.774 millones de toneladas de CO2 en el país. El tema no es menor. Híjole. Ahora bien, para que te des una idea de lo que se refería Sonia, el programa hoy no circula. ¿Por qué fue diseñado así? Porque en el medio ambiente, como bien antes les comenté, para construir ozono, si fuera una receta de cocina, necesitamos CO2, necesitamos metano y necesitamos dióxidos de nitrógeno y cualquier otro dióxido más que se añada. Y eso hace que se forme el ozono. Ahora bien, ¿podemos restringir la cantidad de metano en el medio ambiente? Pues no, porque seguimos enterrando la basura. Entonces, la basura, como hace rato les dije, los residuos orgánicos, y esto quiere decir cualquier objeto o cuerpo que haya sido un ser vivo o haya pertenecido a uno, al degradarse, al descomponerse, produce metano, ¿sí? Entonces, las autoridades no pueden controlar el metano que hay en el aire, sí, porque tenemos basura, hay 4.500, 5.000 toneladas día de residuos orgánicos en la Ciudad de México. En Guadalajara andan por la mitad, en Monterrey más o menos andan. Entonces, todo eso que mandamos a estos hoyos putrefactos llamados rellenos sanitarios están emitiendo ese metano. sí. ¿Qué sí puede la autoridad restringir, Alberto? Sí. El CO2, que viene ¿de dónde? De los autos. Entonces, si yo le quito el CO2, dejo de formar ozono, porque no le doy a ese metano existente más de la receta, ¿no?, para formar el ozono. Sí. Entonces el tema, aunque parezca increíble, empieza por hacer separación de residuos en la casa, que se vuelva a impulsar el sistema de separación, compostear estos residuos orgánicos, que bien composteados se puede llegar a tener un fertilizante orgánico selectivo. La Ciudad de México puede producir 1.600 toneladas de fertilizante orgánico para el campo aquí en la ciudad. Es decir, devolver vida al campo, limpiar en mucho tu aire, y viene de los residuos. Sí, y, claro. Bueno, ahora fíjate que se ha avanzado mucho. Ahora hemos hecho estudios también en México para hacer árboles artificiales. Ya se empiezan a estrenar plantas en los cuales
entran o absorben el aire contaminado. Hay unos procesos químicos que se llevan a cabo, son filtros químicos en su mayoría. En algunos lugares sale el aire ya purificado, en otros secuestran el CO2 y lo inyectan al subsuelo para que se convierta en mineral. Se nos acaba el tiempo, 30 segundos, Sonia. Sí, la responsabilidad es de la ciudadanía, las autoridades tienen que hacer algo, a ponernos a trabajar. Es una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros los ciudadanos los que nos toca y al gobierno de la Ciudad de México lo que le toca, ¿no? Pero pues es así, es compartido esto. No, y hay que empezar a hacerlo ya. Sonia López, Alfredo Alegría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay que volvernos expertos porque respiramos todos los días y tenemos que respirar mejores cosas de lo que lo estamos haciendo. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mega Noticias.